All right. So before we start, Antes de que empecemos, for those who can, let us start with a word of prayer. para aquellos que sea We can posible, bow our vamos a heads or empezar con kneel una down to have a oración. word of prayer. Dear loving Father, Querido amado Padre, Lord, we want to thank you for this holy Sabbath day. queremos agradecerte por este santo sábado Lord, we ask that your Holy Spirit may be our teacher, y te pedimos que por favor el Espíritu Santo pueda ser nuestro maestro, that he may guide us to all truth, que Él nos pueda guiar a toda verdad that he may convict our hearts, y que pueda convencer nuestros corazones and that he may speak to us according to our need. y que pueda hablarnos de acuerdo a nuestras necesidades. Lord, I am not worthy to share your word, Señor, yo no soy digno de compartir tu palabra, but I pray that your Holy Spirit may speak through me, pero yo oro, Señor, que el Espíritu Santo pueda hablar a través de that you mí, may bless your people. que tú puedas bendecir a tu pueblo. Lord, we need you, for without you we can do nothing. Y te necesitamos porque sin ti no podemos hacer We nada. thank you for everything. Te agradecemos por In the todo. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Very good. So, the title for today's, more than sermon Bible study, Esto más que un sermón es un estudio bíblico it's the love of God from the beginning. y el título es La ley de Dios desde el comienzo. Some people think that the love of God is something that came after, Porque las personas piensan que la ley de Dios vino después, with Moses. con Moisés. Or some people think that, maybe existed, but after the death of Christ, it's no longer O valid. piensan que tal vez existió, pero que después de la muerte de Cristo ya no es válida. So that's going to be our subject for this morning. Este va a ser nuestro tema para esta mañana. But first we're going to establish certain things. Pero vamos primero a And establecer ciertas let's go cosas. to Ecclesiastes chapter 7, verse 20. Vamos a Eclesiastés 7:20. And you're not going to find the entire verse on the screen for the sake of time and space. Y debido al tiempo no vamos a tener todo el versículo, perdón, vamos a tener el versículo en la So pantalla. no vamos a leer el no versículo todo, completo, no but completo, just the main parts of the verse that we want to pero las emphasize. partes principales de lo que queremos enfocar. So Ecclesiastes 7, verse 20 tells us, "For there is not a just man on earth who does good and does not sin." Y Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. And now we can go to Romans chapter 3, verse Y 23. ahora podemos ir a Romanos. And even though we have them on the screen, I would like you, for those who can, with your Bibles, to look up the verse. Because I Vamos don't want a you to buscar just en nuestras believe my Biblias, word. Romanos 3:23, aunque lo tengamos en la pantalla, vamos a buscarlos en nuestra Biblia. And also because, like I said, you're not going to find the complete verse on the No screen. van en la pantalla a ver el concepto completo, But ¿no? we're going to emphasize certain parts of the Pero verse. vamos a enfatizar ciertas partes. So Romans 3:23 tells us, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Y en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de And Dios. 1 John 1, verse 10, Y primera de Juan 1:10, I'll give you a moment so we can all get les there. doy un momento para que todos lleguemos hasta allí. In Primera de 1 Juan John 1:10 1, verse 10, it tells us nos dice, that if we say that we have not sinned, si decimos que no hemos pecado, we make him a liar and his word is not in us. le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. So the first thing that we want to establish Entonces lo primero que queremos establecer is that both in the Old Testament and the New Testament, es que en ambos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo the Bible Testamento, establishes, as we were looking at in the lesson, la Biblia establece, como lo estábamos viendo en la that lección, we are all sinners. que somos todos pecadores. But what does that mean? ¿Pero qué significa eso? And what does that have to do with the law of God? ¿Y qué tiene que ver eso con la ley de Dios? But first, we want to establish from the Bible Vamos a establecer desde la Biblia that we are all sinners. que todos somos That we have pecadores all sinned. y que todos hemos pecado. All right, so let's continue. Vamos a continuar. Now, how do we know our sin? ¿Cómo conocemos el pecado? How can we identify what is sin? ¿Cómo podemos identificar qué es pecado? Let's go to Romans chapter 3, verse 20. Vamos a ir a Romanos 3:20. Romanos 3:20. And it tells us that for by the law is the knowledge of sin. Y nos dice
que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. And let's see it again in Romans 7, verse 7. Y ahora veamos en Romanos 7:7 que nos dice, Romans 7, verse 7. Romanos 7:7. And here we find that Paul tells us Y aquí encontramos que Pablo nos dice that I will not have known sin except through the law. que yo no conocí el pecado sino por la ley. So far what we are establishing Entonces lo que estamos estableciendo is that the Word of God teaches us that we have all sinned es que la palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado. and that we know sin how? ¿Y cómo conocemos el pecado? Through the law. A través de la ley. So like we see in the illustration, it's like a mirror that Como shows vemos en la me ilustración, my es sins. como un espejo, ¿no? But what is sin? Pero ¿qué es pecado? Let's go to 1 John chapter 3 verse 4. Vamos a ir a 1 de Juan 3:4. And then we're going to start connecting these verses. Y as ahora we vamos a continue. conectar los versículos, ¿no? All right, so sin, according to 1 John 3 verse 4, it tells us that it's the transgression of the law. Y el pecado, de acuerdo a lo que nos dice 1 de Juan 3:4, es que pecado es la transgresión de la ley. So even though I might repeat certain things again and Aunque again, voy a estar repitiendo ciertas cosas una y otra it's vez, just to make sure that we are all on the same page. es para estar seguros de que estamos todos en la misma página. So we have mentioned so far that the Bible states that we have all sinned, Entonces hemos mencionado que la Biblia nos dice que todos nosotros hemos that pecado it is through the law that we know our sin, y que es a través de la ley que conocemos nuestro pecado. and that sin is the transgression of the law. Y que pecado es la transgresión de la ley. But probably many of us have asked this question, sometimes out loud or sometimes internally. Pero probablemente algunos nos hemos hecho esta pregunta, a veces de manera abierta o internamente, What law? ¿qué es la ley? In the Bible, there are hundreds of laws. Porque en la Biblia hay cientos de leyes. So what law is it referring to? ¿A qué ley se refiere? And if we say the Ten Commandments, Y si decimos los 10 mandamientos, how can we prove that? ¿cómo lo podemos probar? So that's part of what we're going to look at Eso es this parte de morning. lo que vamos a ver en este momento. So from when do we have the law? ¿Desde cuándo tenemos la ley? Let's go to Psalms 111, Vamos a Salmos 111, 111, perdón. 111 verse 7 and verse 8. 111, 7 y 8. Salmos And I'm going to 111, mention 7 the y verse 8. so that in case you're taking notes or you want to see that the context of the verse, you can see it. Si revisen el versículo para poder ver el contexto de O sea, lo que lo dice, menciones ¿no? para que Lo puedan mencionen. citar. But we're only going to see a certain Pero lines vamos a of the ver solo verse. ciertas líneas de cada versículo. So in context, En contexto, it tells us that the law stands fast forever and ever. en contexto nos dice que la ley es eterna, ha estado siempre. Ajá, está firmada eternamente y para para siempre. siempre. Ajá. Let's go to Psalms 119, 142. Ahora vamos al 119, 142. And here we will find that the Word of God says that God's righteousness Y aquí encontramos que la palabra de Dios dice que la justicia de Dios is everlasting. es eterna. What does everlasting mean? ¿Y qué significa eterno? Eternal. Eterno, ¿qué significa No beginning, no end. eterno? Sin principio, sin fin, And God's exacto. righteousness is everlasting. Y la justicia de Dios es infinita, sin But principio, what sin is fin. righteousness? Pero ¿qué es justicia? Let's go to Psalms 119, Y 172. vamos al Salmo 119, 172. And it tells us that all the commandments of God are righteousness. Y nos dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. So in other words, we're establishing from the Word of God that God's law, His commandments are everlasting, eternal. Entonces estamos estableciendo desde la palabra de Dios que los mandamientos de Él son eternos y son justicia. But we have an answer still. How can we know that here David is referring to the Ten Commandments? Pero tenemos todavía una pregunta que responder. ¿Cómo sabemos aquí que David se estaba refiriendo a los 10 mandamientos? So let's go to Psalms 89, verse 34. Vamos a Salmos 89, 34. Psalms 89, verse 34. Salmos 89, 34. And here David mentions two things about God. Y aquí David habla de dos cosas acerca de Dios. It says, "My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips." No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. So he mentions two things. Menciona dos cosas. That God will not break, Que el Señor no va a mudar, no va that a God will quebrantar, not change. y que el Señor no cambia. His covenant
su pacto and what came out of his lips. y lo que sale de sus labios. Psalms and many books in the Bible often use the method of repeating the same idea Salmos y muchos libros de la Biblia usualmente usan el método de repetir la idea with varias different veces expressions, en diferentes but referring expresiones to the same thing. para referirse a lo mismo. So we're going to see that the covenant and what came out of God's lips are the same thing. Entonces vamos a ver que en este caso el pacto y lo que sale de la boca de Dios es la misma So cosa. let's go to Deuteronomy 4:13. Vámonos a Deuteronomio What is the 4. covenant Vamos a ver cuál es el pacto. that God will not break or change? Que el Señor no va a quebrantar ni cambiar. 4, perdón. 4:13. 4:13. 4:13. And so far, I just want to make sure we're looking at everything from the scriptures, Y quiero estar seguro de que veamos todo desde las escrituras, desde la so palabra that de we Dios, don't have to make anything up. para que no nos inventemos o que digamos algo que no sea de la Deuteronomy escritura. 4:13 tells us Deuteronomio 4:13 nos dice, that the covenants are the 10 commandments. y él anunció un pacto, los cuales son los 10 mandamientos. So what has God said that it's eternal and he will not change or break? Entonces, ¿qué ha dicho el Señor que es eterno y que no cambia? The 10 Los commandments. 10 mandamientos. But we still haven't proved it from the Bible. Pero We- todavía no Where you hemos see that he says No lo that, hemos probado todavía de la Biblia. ¿Dónde dice eso? but we're going to try to prove it. Pero lo vamos a tratar de But probar. let's see the other aspect. What came out of God's lips? Vamos a ver el otro aspecto. ¿Qué salió de los labios de Dios? Exodus 20 verse 1. Éxodo 20:1. In context, here God is giving the 10 commandments. Aquí en contexto, Dios nos está dando los 10 mandamientos. And it says, and God spake all these words, saying. Y dice aquí, y habló Dios todas estas palabras diciendo. So when David says that God's law is everlasting, Entonces, cuando David dice que la ley de Dios es eterna, he's referring to his covenant, está refiriéndose a su to pacto, what came out of his lips, a lo que vino y salió de sus labios, the 10 commandments. los 10 mandamientos. All right? ¿Ok? So we can establish from the word of God that the law is eternal. Entonces podemos establecer ya desde la palabra de Dios que la ley es eterna. But let's try to look at the law before Moses. Pero ahora tratemos de ver la ley antes de Moisés. In the book of John, it tells us that the law was given by Moses. Veamos que en el libro de Juan nos dice que la ley fue dada por Moisés. And that's why some people say, well, the 10 commandments appeared when Moses appeared. Y por eso algunas personas piensan que apareció los 10 mandamientos cuando apareció Moisés. But we're going to try to see what does that really mean. Pero vamos a tratar de ver qué significa realmente. And we're going to see from the Bible if the law existed before Moses. Y vamos a ver desde la Biblia si la ley existió antes de Moisés. Let's go to Genesis to speak a little bit about Abraham. Vamos a ir a Génesis para hablar un poquito de Abraham. Abraham, who existed over 400 years before Moses. Porque Abraham existió como casi 400 años antes de Moisés. So Genesis 26 verse 5. Génesis 26:5. Génesis And let's take a look at what it says. 5. Vamos a ver qué dice. It says, because that Abraham obeyed my voice and kept my charge, Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, my commandments, my statutes, and my laws. mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. So the Bible tells us in Genesis 26:5 that Abraham kept the commandments of God, the statutes, his laws. Entonces la Biblia nos dice en Génesis 26:5 que Abraham oyó su voz, guardó el precepto, los mandamientos, las leyes. But what were those laws or commandments or statutes that he kept? Pero ¿cuáles eran esas leyes, esos mandamientos, esos mandatos que él guardó? And it's important to keep in mind Es importante mantener en mente that the book of Genesis is not a book of laws. que el libro de Génesis no es un libro de leyes, It's a book of origins. es el libro de los It tells us orígenes the origin of things. y nos dice el origen de las cosas. So there are many things we're not going to find details in the book of Genesis, Entonces hay muchas cosas en que no vamos a encontrar detalles en el libro de but Génesis, that we will find in the book of laws. pero sí lo vamos a encontrar en el libro de las And leyes. here it just tells us that Abraham kept his charge, his commandments, his Y aquí statutes, nos his dice laws, que Abraham guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, but it does not show us what are they. pero no nos muestra cuáles son. Okay, are we clear so far? ¿Estamos claros hasta All aquí? right. ¿Estamos bien hasta aquí? So, where are they? Where can we find Vamos a ver them? dónde están, dónde las podemos Let's go encontrar. to 1 Kings, Ahora vamos a Primera de Reyes, chapter 2. capítulo In 2. context, Primera de Reyes 2. In context here, King David is about to die, Aquí en el contexto, en este capítulo, el rey David está a punto and de he's morir speaking to his son Solomon. y ahora está pensando en su hijo Salomón. And let's see what he tells him. Y vamos a ver qué le dijo. Primera de Reyes Let's 2. keep in mind what we read about Abraham earlier.
Recordemos que hablamos hace un momento de Abraham. Where can we find out what were those statutes, laws, precepts that Abraham kept? Vamos a ver dónde está esto que guardó Abraham, de esos mandatos, las leyes. ¿Dónde está? 400 years before Moses even existed. 400 años antes de que ni siquiera existiera Moisés. So let's go to 1 Kings 2, 1 through 3. I'm only going to read the last part. Primera de Reyes 2, del 1 al 3. And it says, keep the charge of the Lord thy God. Ajá. 2 El del 3, 1 al ajá, 3. está ahí. Está leyendo el 3, ¿no? ¿Sí? Sí, está Guarda ahí. los preceptos de Jehová tu Dios, To walk in his ways, andando en sus caminos to keep his statutes, y observando sus estatutos and his commandments, y mandamientos, and his judgments, sus and his decretos y sus testimonies, testimonios, as it is written in the law of Moses. de la manera que está escrito en la ley de Moisés. So where can we find the transcription of those laws, statutes that Abraham obeyed? Entonces, ¿dónde podemos encontrar esa transcripción de esas leyes y estatutos que obedeció Abraham? It says here in the law of Y Moses. dice aquí que en la ley de Moisés. Jesus also used this term, the law of El Moses, Señor Jesús también utiliza estos términos, to la ley de refer to the Moisés, first 5 books of the Bible. para poderse referir a los primeros 5 Biblias de la libros, So de la it is Biblia. there that we can find in detail what were those precepts, commandments, statutes that Abraham En esos obeyed. primeros 5 libros podemos ver en detalle los preceptos, los estatutos, las leyes. But let's see other examples. Veamos otros ejemplos. Let's see it in the days of Noah. I'm Veamos sorry, en of Adam. en los días de Adán. Let's go to Genesis 4, verse 7. Vámonos a Génesis 4, 7. And in Genesis 4, verse 7, Y en Génesis 4, in 7, context, we're speaking about Cain and Abel. aquí estamos en contexto hablando de Caín y Abel. Cain was the firstborn, Caín fue el primero que nació, el primogénito. digamos el primogénito, sí. así And es. after God rejected his offering, Y después de que el Señor rechazó su we know ofrenda, what happened. sabemos lo que pasó, But what did God warn Cain? pero de qué manera el Señor advirtió a Caín. When remember, we read also in the lesson today, and we've been reading this lately a lot. Lo hemos leído en la lección hoy también y lo hemos estado leyendo varias That veces, God reads our minds. que el Señor lee nuestra mente. We can hide things from the entire world, Podemos esconder cosas del mundo but entero, we cannot hide even a thought from pero God. no podemos esconder ni un pensamiento de We Dios, cannot hide an intention or motivation ni from una God. intención, ni una motivación. And God, who reads the heart, knew what was happening in Cain's mind. Y el Señor, que lee el corazón, sabía lo que pasaba en la mente de Where Caín. does sin start? ¿Dónde empieza el pecado? In the mind. En la mente. So he saw that sin was starting to develop in Cain's Entonces mind. él sabía que el pecado estaba a punto de desarrollarse en And la what mente did de God Caín. tell Cain? ¿Y qué le dijo el Señor a The Caín? last line of verse 7 of chapter 4 La verse 7 says, última parte del versículo 7 del capítulo if 4. you do not do well, sin lies at the door. El pecado está a la puerta. How did Cain know what was sin? ¿Cómo sabía Caín que era pecado? If they didn't have the Ten Si no Commandments, tenían los 10 as some people mandamientos. try to Como algunas teach. personas tratan de enseñar. As we're seeing, God's law is eternal. Dios es eterno. La ley de Dios, La ley de Dios es es eterna. eterna. And I'm referring specifically to the Ten Commandments. Y estoy refiriéndome específicamente a los 10 What mandamientos. happens later with Cain? ¿Qué pasó después con Caín? What commandment did he break? ¿Qué mandamiento quebrantó? He killed his brother. Exacto, mató a su hermano. No That's matar. why God warned him, sin lies at the door. Por eso el Señor le dijo, el pecado está a la And where puerta. did this start? ¿Dónde empezó? In his mind. En su mente. So, let's continue. In Vamos the a days of continuar. Abraham, En los días de Abraham, we're not going to read it all, no vamos a leerlo but in todo, case you're taking notes, it's in Ezekiel chapter pero en caso 16, de que tomen nota, está en Ezequiel 16, del 49 49 al through 63. 63. Del 49 al Sí, 63. hasta 63. It tells us the sins and abominations of Sodom. Y nos dicen los pecados y las abominaciones de Sodoma. Let's keep in mind, all this is 400 years before Moses. Recuerden que esto es 400 años antes de In the Moisés. case of Cain, over 2,000 years before En el caso de Moses. Caín, casi 2000 años antes. So we're looking at the law of God before Moses. Entonces estamos viendo la ley de Dios antes de Moisés. But in Ezekiel, even though it mentions some of the sins of Sodom, Pero en Ezequiel, aunque menciona algunas de las And the cities cosas of de the Sodoma valley, y las ciudades del valle, it is in the law of Moses that we find them in detail. es en la ley de Moisés donde las encontramos en detalle. So it tells us that there were many abominations in Sodom, Había muchas abominaciones en Sodoma, but until we go to the law of Moses, to the first 5 books of the pero cuando Bible, nosotros vamos a la ley de Moisés y vemos los primeros we libros, cannot see in detail what were those abominations that happened in ahora Sodom podemos ver esas abominaciones que pasaron en Sodoma. that brought God's destruction. El Señor
trajo destrucción. Que trajeron la Trajeron destrucción. destrucción a eso. And one of the major abominations that happened in Y una de Sodom, las mayores abominaciones que pasó en Sodoma, in fact, people have adopted this term to say the same thing today, que son cosas que han adoptado las personas para decir lo mismo hoy, it's homosexuality. es la homosexualidad. But that's not the only thing that Y no es happened la in Sodom. única cosa que But we pasó en find Sodoma. all this in the books of Moses. Pero encontramos todo esto en el libro de Moisés. All right, so let's keep that in mind. Mantengamos eso en Now, mente. also before Moses, Y también antes de Moisés, let's take a look at this in the days of Joseph. veamos esto en los días de José. Let's go to Genesis 39, Génesis 39, verse 9. 9. What we're trying to see is that God's people always had a knowledge of the law of God. Lo que tratamos de ver aquí, establecer aquí, es que el pueblo de Dios siempre tuvo conocimiento de la Even ley. if it was not written yet. Aunque no estuviera escrita todavía. They didn't have it in written form, No estaba escrita en una forma, un formato. but they will transmit it generation Pero fue transmitida de to generación generation, en verbally generación. and with their example. Verbalmente y con su ejemplo. Let's go to Genesis 39, verse 9. Veamos Génesis 39, 9. In context, En el contexto, we know this story. sé que sabemos la But historia. Potiphar's wife, Joseph's boss, la esposa de La Potifar, esposa de Potifar, ajá, que era el que era el jefe jefe de José. she tried to be with Joseph. Ella trató de estar con José. But what did Joseph do? And Pero what did he ¿qué reply? hizo? ¿Qué respondió y qué hizo José? Let's go to verse 9. Veamos el versículo 9. And it says, "How then can I do this great wickedness ¿Cómo pues haría yo este grande mal? and sin against Y God?" pecaría contra Dios. What is sin? ¿Qué es pecado? The transgression of the La law. transgresión de la ley. How did Joseph know this was sin? ¿Cómo sabía José que era pecado? If Moses didn't exist, Si no until here. existía Moisés todavía. They had the knowledge of the law, Tenían el conocimiento de la ley. and he knew what was sin. Y él sabía lo que era What sin pecado. was he referring to? ¿A qué pecado se estaba refiriendo él? Thou shalt not commit adultery. No de que ves cometer adulterio. So, what we're trying to prove is that the law has always been Lo que there. estamos tratando de probar es que la ley siempre ha estado When allí. Jesus tells us that the law was given by Moses, Cuando el Señor nos dice, nuestro Señor Jesús nos dice que la ley fue dada por we're going to see Moisés, that it's because it was given to him. God chose Moses es porque se le dio a él. Dios lo escogió a to Moisés write the law, para the que precepts, escriba the la statutes. ley, para que escriba los In written estatutos form. en una forma Not escrita, because they just started with Moses. no porque recién empezó con Moisés. So, in other words, Moses is the one who God chose for that purpose. En otras palabras, Moisés fue la persona que escogió Dios para transcribir la ley. In reality, if it wasn't because of our sinful nature, En la realidad, si no fuera por nuestra naturaleza and pecaminosa, even more now after 6,000 years y of mucho sin, más ahora después de 6.000 años de we pecado, wouldn't even need the Bible. ni siquiera habíamos necesitado la Biblia. And as Adventists, we wouldn't need the spirit of prophecy. Como adventistas ni siquiera hubiéramos necesitado el espíritu de But profecía. because, as we read in the lesson, God has chosen the weakest of all generations, Pero como el Señor ha visto, ¿no? ha escogido. Ha escogido lo más débil de todas las He generaciones. also gave the most amount of written light to También Él us. ha dado toda la cantidad de luz escrita posible, Because otherwise we couldn't understand it porque de on otra our own. manera no podríamos entender. So, but the law has always been the same. Pero la ley ha sido siempre la misma. And just to give an illustration of Y this, solo para dar una ilustración de of how esto, Genesis is a book of origins, como Génesis es el libro de los but it orígenes, is Moses the one who gives us the details of certain pero things. Moisés nos dio los detalles de Let's go esto. to Genesis 7, verse 2, Vamos a Génesis 7, just to give a 2, little illustration. solo para dar una pequeña ilustración. Because many people think that the law of God or the Sabbath is for the Jews, Porque mucha gente piensa que la ley de Dios o el sábado es para los but judíos, the law of God is for humanity. pero la ley de Dios es para la And I will humanidad. even dare to say for the universe, not only for Y yo me humanity. atrevo a decir para el universo, no solamente So para- Genesis 7, verse 2, what does it say? ¿Qué dice Génesis 7, 2? It says, "Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, and the male and his female, and of the beasts that are not clean by two, the male and his female." De todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. So we know this story. Sabemos la We know that historia. God placed 7 pairs of clean Sabemos animals que el Señor eligió 7 parejas de animales and only limpios 1 pair of the unclean. y solamente una pareja de los que no eran But limpios. where in Genesis can we find which are they? Pero ¿dónde en Génesis podemos encontrar Where can we cuáles find eran?
what are the clean animals, what are cuáles the eran unclean limpios y cuáles animals. no eran limpios. We don't, No está because en Génesis. Genesis is not a book of law, it's a book of Porque origins. Génesis no es libro de la ley, sino de los orígenes. But when we go to the books of Moses, Pero cuando vamos al libro de Moisés, like for example Leviticus chapter por 11, ejemplo, Levíticos 11, now we find what were those clean animals and unclean animals. ahora vemos cuáles eran los animales limpios y los inmundos. So God there make a separation of unclean and clean for the Jews. El Señor hizo una separación de los animales limpios y los animales inmundos, no solo para los judíos, We see it from the very beginning of porque lo humanity. vemos desde el principio de la humanidad. But now what did Jesus say? Pero ahora, ¿qué dice Jesús? Let's go to John chapter 14 Vamos a Juan 14, concerning the law of God. en relación a la ley de Dios. John 14 verse 15. 14:15, Juan 14:15. And it says, if you love me, keep my commandments. Y la palabra del Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verse 21 says again, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Y el 21 nos vuelve a repetir, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. And now verse 24 says, he that loveth me not keepeth not my sayings, and the word which he heareth not mine, but the Father which sent me. Y en el 24 nos vuelve a decir, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. So it is amazing how Satan has been able to deceive not only the world but our churches. También es increíble ver cómo Satanás ha estado en la capacidad de engañar no solamente al mundo, sino a nuestras iglesias, Of making us think that the law of God, first of all, is not eternal, de hacernos pensar que la ley de Dios no es eterna, because by doing that, then we can place a beginning and an end to the law. porque al hacer eso nosotros le estamos poniendo un principio y un fin a la ley. But together with that, Pero junto con eso, thinking that because Christ died, now we don't have to keep the law pensando que anymore. porque ya el Señor murió, nuestro Señor Jesucristo murió, ya no tenemos que guardar la ley. When from Genesis to Revelation, we see the exact opposite. Cuando nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis vemos totalmente lo opuesto. Now, I do want to emphasize a certain aspect of this. Quisiera enfatizar ciertos aspectos de Is esto. that anytime Jesus presents his law, Si en algún momento el cuando Señor Jesús presenta presentó su la ley, ley, he always presents it in connection to his love. siempre presentó la ley en conexión con su amor. The law of God presented without the love of God in it La ley de Dios presentada sin el amor de Dios en ella just creates Pharisees. solo crea fariseos. Because the law of God is a law of love. Porque la ley de Dios es una ley de amor. As we looked at last Friday night with Como Brother Gallo vimos was visiting, el viernes pasado que nos visitaba el hermano Galito, el viernes en la doesn't matter noche, what commandment we take. As no an example. importa qué mandamiento tomemos, It's only wanting to protect us. es solo para protegernos, It's only to help us. es solo para It's only ayudarnos, to bless us. es solo para But not bendecirnos, only ourselves, no solo a nosotros but mismos, everyone in our sphere. sino a todo aquel que esté en nuestra esfera. But it also works the other way around. Pero también trabaja de la otra When manera. I don't keep the commandment, Cuando yo no guardo el it will mandamiento, only harm me. solamente me va a It dañar, will only destroy me. solo me va a destruir. And not only me, but the people Y around me. no solo a mí, sino a las personas And alrededor mío. ultimately, it will bring death. Y últimamente, pues lo que va a terminar es en muerte. So it's a law of love. Es una ley de As we will amor. see as we approach the end of the study, Y como hemos visto, ahora que estamos acercándonos al final del James calls it the estudio, law of liberty. Santiago lo llama la ley de la libertad. So, what law? Let's just be sure that Jesus is speaking about the Ten ¿Qué Commandments. ley? Veamos que estamos seguros de que Jesús habla de los We diez saw it in the Old mandamientos. Testament, now we're going to try to see it in the New. Vimos en el Antiguo Testamento todo, ¿no? Ahora Oh, vamos a thank tratar de verlo en el God, Nuevo. someone asked Jesus the same exact question. Porque, perdón, que Que alguien le hizo Alguien le hizo la esa misma pregunta pregunta, a ¿no? Jesús. Of what law? ¿de qué ley? Because like I said, the Bible has hundreds. I don't know if I ¿Por should qué? say Porque como thousands of dije, laws. la Biblia tiene cientos, miles de leyes. So what law is he referring to? That if we truly ¿A love him, we qué must keep. ley se refería cuando habla de si realmente lo amamos? Let's go to Matthew Vamos 19. a Mateo 19 And here we find the famous story of the rich young ruler. y aquí vamos a ver pues la historia de este joven rico. And he made a question to Jesus. Él le hizo una pregunta a Jesús He told him, Master, y le dijo, what must maestro, I do to inherit eternal life? ¿qué bien haré para tener la vida And what eterna? did Jesus reply to him? ¿Y qué le contestó el Señor? Keep my commandments. Guarda mis And what did mandamientos. he reply? ¿Y qué le contestó él? Which? ¿Cuál?
¿Cuáles? ¿Cuáles? So then Jesus said, last Y el verse, Señor le dice ahora, thou shalt not murder, no thou shalt not commit matarás, adultery, no thou shalt adulterarás, not no steal. hurtarás. So what law did Jesus refer Entonces, to? ¿a qué ley se estaba refiriendo To the Jesús? Ten Commandments. A los 10 mandamientos. So Jesus is referring specifically to the Ten Commandments. Entonces Jesús se está refiriendo específicamente a los 10 What are we mandamientos. going to be judged on? Based on what? ¿Basados en qué vamos a ser juzgados? Let's go to James 2 verse 12. Vamos a Santiago 2:12. James 2 verse 12. Santiago 2:12. And going to the last part of the verse, Santiago 2:12 y vamos a la última parte del it tells us that versículo we shall be judged by the law of liberty. que nos dice que debemos ser juzgados o vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. And what is the law of liberty? ¿Y cuál es la ley de la libertad? Verse 11, the verse before, El versículo anterior, el refers 11, us directly to the Ten Commandments. se refiere directo a los 10 mandamientos. So we are all going to be judged Todos vamos a ser juzgados by the Ten Commandments. por los 10 mandamientos. Now, why did Jesus come? ¿Por qué vino Jesús? So before we answer this, Antes de que let's respondamos just esto, review what we have seen until now. vamos a revisar lo que hemos visto hasta este momento. We have established from the Word of God that we have all sinned. Hemos establecido de la palabra de Dios que todos somos pecadores, That God's law is eternal. que la ley de Dios es eterna And that it was written by Moses, y que fue escrita por Moisés, but that it has always existed. pero que siempre ha existido. We saw it in the example of Cain, Lo vimos en el ejemplo de Caín, of Joseph, of de Abraham, José, de Abraham, because it is through the law that we have a knowledge of sin. porque es a través de la ley que tenemos el conocimiento So del if they pecado. had no knowledge of the law, they could not know what is sin. Porque si ellos no hubieran tenido conocimiento del pecado, perdón, de la ley, no hubieran sabido que era But el now, pecado. with that being established, Con esto establecido, why did Jesus come? ¿por qué vino Jesús? Let's go to Matthew 1:21. Vamos a Mateo 1:21. And we're going to see why this issue is so relevant for us to know. Y vamos a ver por qué es tan, And it will become more relevant es with tan time. relevante este tema para nosotros y será cada vez más relevante en este tiempo. In Matthew 1:21, it tells us En Mateo 1:21 nos dice why Jesus was named Jesus. por qué Jesús fue nombrado Jesús, It llamado says, Jesús. for he shall save his people from their sins. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. And what is sin? ¿Y qué es pecado? The transgression of the law. Transgresión de la ley. So when we teach today that we will sin until Christ returns, what does that mean? Entonces, cuando nosotros enseñamos hoy que pecaremos hasta que venga Cristo, ¿qué significa eso? That I'm going to continue transgressing the law of God Que until voy he a returns. seguir pecando y transgrediendo la ley de Dios. But what does the Bible tell me? Pero ¿qué me dice la Biblia? Why did Jesus come? ¿Por qué vino Jesús? To save me Para salvarme from the transgression of the de law. la transgresión de la Not ley. only from the results of the No transgression. solo de los resultados. Some people only think that God came to take my place and die so that even though I'm a sinner, I can inherit Porque eternal muchas life. personas piensan, bueno, el Señor vino, murió por mis pecados y ya, continúo. And even though that's a partial truth, Como es una verdad parcial, God came to save us from continuing living in pero el transgressions of Señor the law. vino para salvarnos de continuamente estar pecando. In fact, His law is so sacred En otras palabras, su ley es tan that sagrada that's why He had to come and die. que por eso Él tuvo que venir y morir. If He could change His law, Si Él hubiera podido cambiar su ley, He wouldn't have come to die. no tendría que haber It venido a wouldn't be morir. necessary. No hubiera sido necesario. And against who will the final battle be? ¿Y contra quién será la batalla final? Let's go to Revelation 12, verse 17. Vamos a Apocalipsis 12, When 17. Satan, using all the powers of this earth, Cuando Satanás, usando todos los poderes de la tierra, governments, gobiernos, religions, religiones, spiritism, espiritismo, when he uses all these powers, cuando él usa todos estos poderes, he will focus his wrath on one specific group of people. él va a enfocar su furia, su rabia contra un específico And grupo de personas. The Bible tells us who they are. Y la Biblia nos dice quiénes son. Revelation 12:17 tells us Apocalipsis 12, 17 nos that dice are those who keep the commandments of God que serán aquellos que guardan los mandamientos de and have the Dios testimony of Jesus y Christ. tienen el testimonio de Jesucristo. Can we see now a little bit why Satan wants us to leave aside his law? Podemos entender por qué Satanás nos quiere ahora dejar al lado Not fuera only de the world. de la ley.
perdón, not only in the world, no solo en el mundo, but even in our churches. sino en nuestras iglesias. And how He's planting the mentality that I can never obey the law of Y God. por eso está plantando esa mentalidad de que yo no puedo obedecer la ley de And many, Dios. deceived by this concept, are teaching the people that then sin is justified. Y muchos enseñando este engaño, están enseñando a la gente que el pecado es justificado. And by doing this, they're saying, well, Jesus is not powerful enough to keep me from Y al sinning. decir esto, están diciendo, entonces Jesús no tiene poder para mantenerme sin Because that's pecado. why Jesus came. Porque para eso vino Jesús. He came to save us, as we read in Matthew Para 1:21, salvarnos, como vimos en Mateo from sin. 1:21, del pecado, from transgression. de la transgresión. In the end, we're only going to have two types of Y en worshipers. el final vamos a tener solo dos tipos de adoración. And that's why I emphasize the law can never be disconnected from love. Por eso es que quise enfatizar que la ley nunca se podrá desconectar del amor. Because in the proportion that we love God, we will obey His law. Porque en la proporción que amemos al Señor, vamos a obedecer su As ley. I read once, I think it was just an author, not necessarily Como Spirit of leí prophecy, alguna vez de algún autor, that the reason why sin is so powerful, ¿por qué el pecado es tan poderoso? or whenever there's a specific sin that we can't overcome, ¿O por qué hay pecados específicos que no it's podemos because we vencer? love that sin more than we love Es God. porque nosotros amamos más ese pecado If que we a will love Dios. God more than we love sin, Porque si amáramos más a Dios de lo que amamos el it will pecado, truly be a love liberty. realmente podríamos tener libertad, una But ley we de don't libertad. love God more than we love our sins. Pero no amamos a Dios más de lo que amamos nuestros pecados. But Jesus came to show us His love, Y el Señor vino para mostrarnos su amor, so that through His love we can forsake sin. para que a través de su amor podamos And dejar here we el find pecado. Cain and Abel. Y aquí encontramos a Caín y They Abel. both profess to serve God. Los dos profesaron servir a Dios. They both profess to worship God. Los dos profesaron adorar a Dios. But one did it by faith in God's command, Pero uno lo hizo por fe en lo que mandó el Señor. understanding that he himself was a sinner, speaking about Abel, Entendiendo que él mismo era un pecador, hablando de Abel. and that he needed the righteousness of Christ. Y que él necesitaba la justicia de Cristo. The other one worshiped God according to his convenience, Y el otro adoró a Dios de acuerdo a su conveniencia. to what he thought best. Lo que él pensaba que era mejor. And which sacrifice did Christ accept? ¿Y qué sacrificio aceptó el Señor? Abel's. Solo el de Abel. But what did that cause to Cain? ¿Y qué le causó eso a Caín? And what's going to Ira. cause what's going to cause the enemy's anger towards ¿Qué his es people? lo que va a causar al enemigo, el fastidio, el odio del Their enemigo del allegiance pueblo? and obedience to God. Cuando seamos nosotros It's the same thing. obedientes a Dios. Two groups of people. Dos grupos de There are going to be personas. maybe thousands, hundreds of religions like we Serán have today, miles, cientos de religiones como tenemos but hoy, only two principles. pero solo dos Those principios. who obey God and His commandments, Los que obedecen a Dios y sus and those who will mandamientos profess to obey God, y los que profesan but will obedecer, transgress His commandments. pero que van a transgredir sus And the one group mandamientos. will hate the other Y el un grupo odiará al to otro, the point of death. al punto de la muerte. What does James 2:8-11 say? ¿Qué nos dice Santiago 2? We're in the last Del slide. 8 al 11, estamos ya en los últimos puntos. James Santiago 2, 2:8-11. del 8 We're not al going to read the whole thing, No vamos a leer todo. but how many commandments that Satan have to make us transgress? Pero ¿cuántos mandamientos nos tiene que hacer transgredir Satanás? Uno. It says, "For whosoever shall keep the whole law, Porque cualquiera que guardare toda la ley, yet stumble in one point, pero ofendiera en un punto, he is guilty of all." se hace culpable de todo. And I don't know if for any of you at some point this might have sounded extreme from the side of God. Yo no sé si para ustedes en algún momento, pues hasta cierto punto suene como extremo a la vista de Dios esto. That if I transgress one commandment, that Que it's si like if I transgredo transgress the uno, entire es law. como que hubiera transgredido todos. And in reality, as we spoke last night, Pero en realidad, como hablábamos anoche, and we see this in many stories of the y Bible, vimos esto en muchas historias de la and we Biblia, can see it in our own life y también lo experience, podemos ver en la experiencia de nuestra that when we vida, transgress one commandment, que cuando transgredimos un mandamiento, it's just a matter of time. We will transgress the entire es law. solamente un pequeño corto tiempo que va a haber para que transgredamos todos los demás. It's like a domino effect. Es como un efecto dominó. I can do one thing, Puedo hacer una and I will cosa start doing everything else on the list, y empezaré a hacer el resto de la lista. to the point that I will stop keeping the Sabbath. Hasta el punto
que dejaré de guardar And el that's why the sábado. Sabbath is a seal. Y por eso es que el sábado es un sello. Because if we were to remember the Sabbath every day, Porque si nosotros recordáramos el sábado cada día, out of love to God, we will live in harmony with God every day. por amor a Dios, viviríamos en armonía con Dios cada día. So the Sabbath is not a 24-hour test Así only, que el sábado no es un test de 24 but horas, it tests our relationship with God. es un test de nuestra relación con Dios. And when we break one commandment, Y cuando quebrantamos un mandamiento, we'll just continue breaking the entire list. vamos a continuar quebrantando toda la lista. In Luke 18, verse 8, Y en Lucas 18, Jesus 8, makes a solemn question. el Señor hace una pregunta solemne. When the Son of Man comes, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, will he really find faith on earth? ¿hallará fe en la tierra? If we who profess God, Si nosotros profesamos a Dios, que profesamos a Que Dios, profesamos a take Dios. God's law so lightly, tomamos la ley de Dios tan ligera, what can we expect from the world? ¿qué podemos esperar del mundo? And Satan's battle is against the law of Y God. la batalla de Satanás es contra la ley de Dios. And to close, Y para cerrar, I just want to share some short quotes. voy a compartir unas pequeñas citas. And it says, many religious teachers Y dice, muchos profesores de religión claim that Christ abolished the law by his death. dicen que el Señor por su muerte abolió la ley. Some say it's a heavy yoke. Algunos dicen que es un yugo muy pesado. In contrast of the law, they present the liberty that the gospel supposedly grants us to enjoy. Y en contraste presentan la libertad que el Evangelio nos muestra para gozarla, para disfrutarlo. But this is not the way the prophets and apostles thought of Pero the holy esta law no of es la God. forma como los profetas y los apóstoles nos enseñaron. If someone can help me reading Psalms 119:45. Si alguien me puede ayudar leyendo Salmos 119, 145. Huh? 45. 45. 119 verse 45. 45. Because we're going to contrast how God's people have always seen the law of God, Porque vamos a ver un contraste de cómo siempre el pueblo de Dios vio la ley de Dios. and now how all of the sudden now today as Christians we see it from a different light. Y ahora como cristianos lo vemos desde otra luz. Psalms 119 verse 45. Vamos a ver Salmo 119, 45. ¿El que puede leerlo? ¿El que lo tiene? Yeah. Sí. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ujú. So it says, I will walk at liberty for I seek your precepts. Entonces dice que andará en libertad. ¿Por qué? Porque buscó sus mandamientos. In Revelation 22:14, Y en Apocalipsis 22, John tells 14, us that blessed are those who keep his commandments, y Juan nos dice que bendecitos son los que guardan sus that they might mandamientos have a right to the tree of life. para que ellos puedan tener derecho al árbol de la vida. If it had been possible to change the law or leave it aside, Si hubiera sido posible cambiar la ley o dejarla de lado, Christ will not have needed to die to save us. el Señor no tenía necesidad de morir para But now, salvarnos. what's the issue? Pero ahora, ¿cuál es el problema, el asunto? We have seen that the law of God is unchangeable. Vemos que la ley de Dios es incambiable, no se puede cambiar. The Word of God tells us in different ways La palabra de Dios nos dice de varias maneras that the law is truth, que la ley es verdad, that the law is holy, que la ley es santa, it's just, it's good. es justa, es buena. But what is God's purpose? Pero ¿cuál es el propósito de Dios? It says, it is the work of conversion and sanctification El trabajo de la conversión y la santificación to restore people to God by leading them to obey the principles of His law. para restaurar a las personas de Dios es guiándolos a guardar los principios de In la the ley. beginning, we were not in harmony with the law of God. Porque en el principio Because of nosotros sin. no estábamos por el pecado en armonía con la ley de Sin Dios. alienated us from the Maker. El pecado separated nos separó del Creador. And now our hearts are at war with God's law. Y ahora nuestros corazones están en guerra That's contra why la it's ley so de Dios. pleasant to our ears, our carnal minds. Oh, you don't have to overcome sin. Por eso es que la mente carnal dice, tú no tienes que vencer el Because pecado. our flesh is at war with the law of God. Porque nuestra carne está en oposición a la ley de Dios. Romans 8:7 tells us Romanos 8:7 nos that the dice carnal mind is enmity against God, que la mente carnal es enemistad con enemistad Dios. contra Dios. and that it cannot subject itself to the law of God. Y que no se puede, quiero decirlo, déjame leerlo por aquí. Sujetar a la ley de sujetar a la Dios. ley de Dios. But we all know John 3:16, Pero todos conocemos Juan and I hope that 3:16. from today we will see it from a different light. Y espero pues que desde ahora lo podamos ver desde una Because it tells us, for manera God diferente. so loved the world Porque nos dice que de tal manera amó Dios al mundo that He gave His only begotten Son, que él dio a su Hijo unigénito so that whosoever believeth in Him, para que todo aquel que en él cree and you can complete the verse,
shall puede not completar bien, perish, no se but pierda, have mas everlasting life. tenga vida eterna. But how do we obtain that everlasting Pero life? ¿cómo nosotros obtenemos esa vida eterna? On one hand, it's accepting that we're sinners, as we saw in the En una beginning, mano es aceptando que somos that we need pecadores, God's forgiveness, pedirle a Dios perdón, that we need His righteousness. necesitamos su justicia. But now, what does God want to do after we do that? Pero ¿qué quiere el Señor que hagamos después de hacer eso? He wants to reconcile us with God. Quiere que nos reconciliemos con He Dios. wants to bring us in harmony with Him. Quiere traernos en armonía con Él. And this is what Jesus mentioned as the new birth. Y esto es lo que el Señor menciona como el nuevo And nacimiento. Jesus said that without the new birth, we cannot see the kingdom Porque el of Señor God. dice que sin un nuevo nacimiento no podemos ver. So, in other words, En otras in palabras, conclusion, para concluir, God came to this world el Señor vino a este mundo so that as we see His life, para que nosotros al ver su vida, as we meditate upon the infinite love that He has for us, cuando nosotros meditemos en el infinito amor que Él tiene as por we daily nosotros, come to the cross podamos venir diariamente a la cruz and we start seeing our sins reflected in that y law podamos ver nuestros pecados reflejados en and esa seeing ley. how far we are from God's plan for us, Y entender cuán lejos estamos del plan que tiene Dios para nosotros. we can bring our pride, our sins before Him. Podemos traer nuestro orgullo, nuestros pecados ante Él. And He is willing and powerful to forgive any sin. Y Él es poderoso y está dispuesto a perdonarnos lo But que now, as a sea. result of that relationship, Pero ahora, como resultado de esa relación, now He wants to bring my life back into harmony with His quiere law. tener mi vida ahora y traerla en armonía con He esa wants ley. to save me from the transgression Me of the quiere law. salvar de la transgresión Why? de la ley. ¿Por qué? Because what's the final result of sin? Porque ¿cuál es el resultado final del It's pecado? eternal death. Es la muerte eterna. No one who is in open sin will be saved. Nadie que esté en un pecado abierto será salvo. That's why the Word of God says that for those who know what is good, for Por eso la them, palabra de Dios dice para esos que saben lo que es bueno and they don't do it, y no lo hacen, for them it is sin. para Él ellos son pecado, para ellos son And pecado. God wants us to obey as a result of love. Y el Señor quiere que lo obedezcamos como resultado del amor. But we cannot love someone that we don't dedicate time to. Pero nosotros no podemos amar a alguien al que no le dedicamos tiempo. Why do we love our sins so much? ¿Por qué amamos tanto nuestros pecados? Because we dedicate time to Porque le them. dedicamos tiempo a eso. And even the time that we don't have, we dedicate to our Y aún el sin. tiempo que no tenemos le dedicamos al pecado. If we dedicated our time to God, Si nosotros dedicaremos nuestro tiempo a Dios, not to just getting information or no knowledge, solo para tener información o conocimiento, but trying to understand and know God for sino myself, tratando de entender y conocerlo a Dios por mí mismo. this will put my life into harmony with His Eso va a will. poner mi vida en armonía con el Señor. So, this is a warning, Esta es una advertencia, but it's also an appeal también es un llamado, that God wants us to come back to que Him. el Señor quiere que regresemos a Él. And in the process, Y en el proceso, He will show us our sins, Él nos va a mostrar nuestros because pecados, that's why He came, porque para eso vino el to Señor, save us from our sins, para podernos Not to salvar de save us in nuestros our pecados, no or with our sins. en nuestros pecados o con nuestros He pecados. wants to deliver us. Él quiere liberarnos And we must come to Him every day. y tenemos que venir a Él todos los días. Because as we mentioned before the Sabbath school, we don't know when will be the last Porque call. como nosotros conversamos en la mañana antes de la escuela sabática, no sabemos cuándo será nuestro último día. We don't know when will be the last time that He will appeal to our hearts. No sabemos cuándo será la última vez que Él apela a nuestro corazón. And He's not appealing to our feelings or emotions. No está apelando a nuestras emociones o Because sentimientos, they're deceitful porque esos son engañosos. more than anything. Más que nada son But engañosos. He's appealing to our reason. Pero está apelando a nuestra razón. What does this world offer you? ¿Qué te ofrece este mundo For those who have lived longer, para aquellos que han vivido más? what has this world given to you that is so great? ¿Qué le ha dado el mundo a usted que es tan maravilloso? That is worth putting God aside. Que le ponga a un I lado. always mention this, and with this thought I will close. Quería mencionar esto y con esto voy a cerrar. In my short life, En mi corta vida, I've never met someone nunca he encontrado a in their alguien elder years en sus años ya de mayores regretting that they gave their lives to God earlier. que se sientan, digamos, arrepientan. se arrepientan de no haberle dado su vida a Cristo más But temprano. I know
a lot of people pero conozco mucha gente who regrets not doing it before, que se arrepiente de no haberlo hecho antes, but never the opposite. pero nunca lo opuesto. So today is the day of Así salvation. que hoy es el día de Today is salvación. the day of getting right with God. Este es el día de poder estar en orden con Cristo. And we are called to uplift His law Y nosotros hemos sido llamados a levantar in a su world ley that is trampling upon en His un law. mundo que está pisoteando la ley de Dios. And we know Sunday observance is coming. Y sabemos que la observancia dominical está Very soon the llegando. entire world is going to be led to Muy transgress the law of God. pronto todo el mundo va a estar listo para transgredir la ley de And we're going to Dios. have to defend it. Y tenemos que estar allí. para But God is defender. telling us that by doing it, we will experience the wrath of the Pero el dragon. Señor nos ha dicho que para hacer eso vamos a experimentar la ira del enemigo. But we're not alone. Pero no estamos Because solos. Jesus already walked this road for Porque el us. Señor ya caminó ese camino por And as nosotros. long as we keep our eyes on Him, Y mientras mantengamos nuestros ojos en Él, we will be able to make it all the way through. vamos a poder hacerlo y ir todo el camino So con may Él. God bless you all. Que el Señor los Thank you bendiga a for your todos. time. Gracias por su And let's tiempo. close with a word of Y prayer. vamos a cerrar con una oración. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we thank you for your word. te agradecemos por tu palabra. Lord, we recognize and accept that we are all sinners, Nosotros reconocemos y aceptamos que todos somos pecadores, that there is nothing good in us, que no hay nada bueno en nosotros and that it is only because of your love that you have chosen and called us. y que solamente por tu amor, Señor, tú nos has escogido y nos has llamado. Lord, we want to accept that calling, Nosotros queremos aceptar ese llamado, but we cannot carry out this work on our own. pero no podemos mantener estas obras sobre nosotros por nosotros We mismos. pray, Lord, that you may grant us more of your Holy Spirit, Nosotros oramos porque nos concedas más del Espíritu Santo, that He may convict our hearts que Él pueda convencer nuestros corazones of sin, righteousness, and judgment, de pecado, justicia y juicio, that He may show us our need, que Él pueda mostrarnos nuestra necesidad and that He will never leave us. y que no nos deje, que Please, nunca nos deje. please, Lord, bless everyone here, Por favor, bendice a cada uno aquí, from the youngest to the oldest. desde el más pequeñito hasta el más adulto. You know everyone's problems, circumstances, Tú conoces los problemas, las circunstancias. and I pray, Lord, that in this day, this holy Sabbath day, Y yo oro, Señor, que en este santo sábado you may reveal yourself personally to everyone tú here, puedas revelarte personalmente a cada uno aquí. that we may all know that you are a personal and real God, Que todos podamos saber que tú eres un Dios real y personal. that loves us beyond our understanding, Y que nos ama mucho más allá de nuestro and entendimiento. that love may draw us closer to you. Y que ese amor nos lleve a estar más cerca de We ti. thank you for everything. Te agradecemos por In the name todo. of Jesus, En el nombre de Jesús. Amen. Amén.